Bueno, continuemos entonces. Bien, entonces, teniendo ya la teniendo ya la caracterización para los campos conservativos, al menos en R2, que es el caso que nos vamos a enfocar nosotros, podemos proceder a verificar algunas cositas. Por ejemplo, el primer ejemplo que hicimos nosotros acá. Entonces, responder a la pregunta. En todos los ejercicios, la pregunta va a ser la misma, ¿vale? ¿Es F conservativo? Primer caso, F será esta función que ya conocemos del día de ayer. Si no estoy mal, era e a la x seno de y menos y. Todo esto en dirección y, ¿cierto? Más e a la x coseno de y menos x menos 2 en la dirección j. Bueno, el día de ayer yo ya les había hecho spoiler de que este campo vectorial, sí es el que trabajamos ayer, ¿no? No falta y esté copiando el ejemplo que no es. Mm, creo que sí es este. Este lo trabajamos ayer, ¿verdad? No me acuerdo. Sí, profe, justo ese. Gracias. Vale. Entonces, ya les había dicho que el campo era conservativo, pero pues vamos ahora a ser rigurosos con eso y verificarlo nosotros mismos, ¿vale? Entonces, ¿qué sería lo primero que tenemos que hacer? ¿Verificar la igualdad de derivadas parciales? No, no seamos arrebatados, ¿sí? Recordemos que el teorema parte de unas premisas más generales en primer lugar. F un campo vectorial diferenciable, bueno, esto no hay ningún problema porque eh, este campo vectorial está compuesto por funciones exponenciales, trigonométricas y polinómicas, que sabemos que eso se puede derivar las veces que queramos. Entonces, por ese lado, todo bien. Recuerden que la parte a la que tienen que prestarle mucha atención es a la del dominio, con continuidad en un dominio U mayúscula, el cual tiene que ser un conjunto abierto y convexo. ¿En qué conjunto es continua el campo vectorial? ¿Cuál es el dominio del campo vectorial? Para mirar el dominio, recuerden que es como en el caso de las funciones vectoriales. Hay que mirarlo componente a componente. Y la región en común que haya de dominio en las dos será el dominio de toda la función. Mírenlo así si lo prefieren. ¿Cuál es el dominio de la primera función componente? ¿Hay alguna restricción para x o para y? ¿Algo que genere alguna indeterminación o algo? No, no hay restricción. Entonces, ¿cuál sería el dominio para para la primera función componente, por lo menos? Sería R2 R2, muy bien. ¿Y para la segunda? igual. Igual, estas son funciones, recuerden, gracias Eda. Recuerden, estas son funciones exponenciales, trigonométricas, ellas son continuas en todo lado. Entonces, como las dos funciones componentes son continuas en R2, el campo vectorial es continuo en
R2, todo el plano, el cual naturalmente es abierto, ¿sí? Porque pues, es prácticamente todo el espacio. Allí no tenemos preocupaciones de los puntos fronterizos, el conjunto es abierto. Y aquí no tenemos el problema del ejemplo que vimos de que si le quitamos un punto deja de ser convexo. No, porque es todo el conjunto. A R2 no le falta ningún punto. Este conjunto es convexo. ¿Listo? Nunca, por el amor de Dios, nunca de los nunca, de los nunca, de los nunca, y por el amor de Newton también, por el que quieran que haya nacido el 25 de diciembre, pero nunca de los nunca se salten esta verificación, ¿sí? Más adelante vamos a ver un ejemplo de por qué verificar que el conjunto es convexo es muy importante, ¿sí? No por nada esta condición está en el teorema. Nunca se olviden de verificar que el conjunto donde el campo vectorial es continuo sea convexo, ¿vale? Ese siempre tiene que ser el primer paso, siempre. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente observación. Ahora, ya verificamos que las condiciones del dominio se cumplen, ¿vale? Ahora tenemos que mirar esta igualdad de derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, llamemos a la primera función como está, P, ¿cierto? Esto sería P de XY. Y la segunda componente es la que hemos llamado Q de XY. ¿Listo? Y verifiquemos si esta igualdad de derivadas parciales se cumple, ¿vale? Si eso se cumple, entonces el campo en efecto es conservativo. Perdón. Entonces, denotemos P de XY a E a la X seno de Y menos Y. Y por otro lado, Q de XY viene siendo E a la X coseno de Y menos X menos 2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hagamos el cálculo de las derivadas parciales. Recordemos cómo va. Ven que justo bajé y ya no se ve. Ahí. Entonces, recordemos cómo va. Tenemos que derivar la primera función, que es P, respecto a la segunda variable, que es Y. Entonces, veamos cómo nos da eso. La derivada de la primera función respecto a la segunda variable, ¿qué nos dará? Esa derivada nos da respecto a Y, nos da E a la X coseno de Y menos 1, ¿cierto? Y si derivamos ahora la segunda función respecto a la primera variable, creo que nos daremos cuenta que la derivada del exponencial queda igual, entonces queda E a la X coseno de Y y la derivada de X, que es 1. Y en efecto se cumple la igualdad de las derivadas parciales que necesitamos, ¿cierto? Entonces, esto implica que la derivada de P respecto a Y es igual a la derivada de Q respecto a X, ¿cierto? Y se cumple todo, miren. El conjunto donde la función es continua es abierto y convexo. Y además se cumple la igualdad de las derivadas parciales que nos pide el teorema. Por lo tanto, aunque ya lo sabíamos, el campo es conservativo. ¿Vale?
Y como tal, así se verifica que un campo vectorial proviene de un gradiente, al menos en R2. ¿El ejemplo es claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna parte del proceso que no haya quedado claro? ¿Alguna inquietud que tengan de momento? Así si en el chat que me pongan todo bien, profe, estaría bien. Sí, profe, todo bien. Bueno, si no, no me dejen hablando solo, que créanme que eso puede llegar a ser incómodo, ¿vale? Se los pido por favor. Así sea que me escriban, no hay problema. Vale, gracias. Volvamos acá. Entonces, siguiente ejemplo. Recuerden que la pregunta es, ¿el campo es conservativo? No ha cambiado eso. Ahora respondámoslo con esta. 3x cuadrado y en la dirección y más x a la 3y en dirección j. ¿Stop? Una función muy sencilla, ¿cierto? Recuerden que lo primero que hay que verificar es que ¿cómo se llama? El, el dominio. Que el dominio sea abierto y convexo. Y en este caso, como cada una de las funciones componentes, observen. Esto es un polinomio y esto también. Y los polinomios son continuos en todo el espacio. Entonces, esta función es continua en R2, ¿cierto? Que, como ya denotamos, es abierto y convexo. ¿Ok? Pero nos falta una partecita, ¿cierto? Nos falta verificar lo de las derivadas parciales. Por favor, les pregunto a ustedes. Falta lo de verificar las derivadas parciales. Hagan la cuenta y díganme por favor, ¿esa función, ese campo vectorial, es conservativo o no lo es? Profe, sí. No, pero, creo que me equivoqué. No. Tómense su tiempo, no hay afán. Aunque la derivada es fácil de hacer, ¿no? No, profe, no sería. ¿No sería qué? No sería conservativo. Ok, Edward dice que no. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que tampoco. Ok, ya vemos dos de acuerdo. ¿Todos de acuerdo con la respuesta o a alguien le ha dado diferente? Recordemos que a la primera componente la vamos a llamar P de XY, ¿cierto? A la segunda, carajo, a la segunda la llamamos Q de XY. Entonces, si denotamos P de
xy, 3x cuadrado por y, ¿cierto? Y q de xy a x a la 3 por y, ¿cierto? Entonces calculamos las derivadas parciales. La derivada de p respecto, p es la primera función, entonces respecto a la segunda variable, ¿cierto? Entonces esto nos dará 3x cuadrado, ¿cierto? Y, espérate, aquí era, perdón, derivé, no, sí, derivé bien. Y por acá, la derivada de q respecto a x, que sería la primera variable, nos dará 3x cuadrado igual, ¿es cierto? No, 3x cuadrado por y, ¿cierto? Con lo cual entonces se cumplen las condiciones de dominio, es verdad, el campo vectorial es abierto y convexo, ¿cierto? Pero fíjense que la igualdad de derivadas parciales no se cumple, ¿cierto? Y como la igualdad de derivadas parciales no se cumple, entonces concluimos que ese campo no proviene de un gradiente, es decir, f no es conservativo. ¿Listo? Entonces, aquí con esto quiero que tengan claro que lo que les dije el día de ayer, no porque estemos viendo estrategias para, dado un campo vectorial, reconstruir su función potencial y toda esa cuestión, no signifique que eso aplique para todos los campos vectoriales, porque no todo campo vectorial proviene de un gradiente de algún campo escalar. Aquí tenemos el ejemplo de una función que no cumple eso. ¿Listo? Tercer ejemplo. Piensen ustedes por un momentito esta función. Digamos menos y sobre x cuadrado más y cuadrado en dirección y, ¿cierto? Más, otra vez por acá, x cuadrado más y cuadrado, pero ahora acá con una x en la dirección j. Quiero que piensen ustedes este ejemplo, ¿vale? Piénsenlo ahorita. ¿Qué les da? ¿Es conservativo? ¿No es conservativo? O una tercera opción. ¿El teorema sí puede aplicarse en este caso? Piénsenlo y me cuentan qué va concluyendo cada uno, ¿vale? Por si acaso, a ver, no sé si le sacaron captura de pantalla al teorema o quieren que me devuelva y lo muestre en pantalla o lo tienen, no sé, ¿qué prefieren? Les dejo el ejemplo, les muestro el teorema. O no hago nada porque no me dicen nada. Está bien, también. Profe, ¿Sí? pues en primer lugar, digamos, considerando pues, los parámetros del teorema, ¿cierto? Ujú. Digamos, si analizamos el dominio, nos Ajá. damos cuenta que hay una restricción en cero. Ajá, en 0, 0. Entonces, o sea, sería el dominio R2 quitando pues, el cero, ¿cierto? El Ajá. cero, cero. Entonces, pues considerando eso ya no sería convexo, por lo tanto ¿no qué? No sería conservativo. Ok, vale.
¿Alguien más desea compartir algo? Analicemos lo que nos acabas de decir, Eduardo. Estabas parcialmente bien. Hubo una... ibas bien, hasta cierto punto ibas bien. Entonces, tú nos dices, analicemos el dominio de la función, ¿cierto? Entonces, claramente, eso es lo primero que hay que hacer y es correcto. Entonces, lo primero que tú hiciste fue analizar el dominio, ¿cierto? Entonces, tú te das cuenta que hay una indeterminación en 0,0, ¿cierto? Por el término x cuadrado más y cuadrado que está en el denominador en ambas funciones. Entonces, f, ¿cierto? Es continua en R2, ¿cierto? Pero quitándole el origen, el 0,0, ¿cierto? Y como Edward resaltó, y como ya miramos también al inicio de la clase qué pasaba cuando quitábamos un punto, ese conjunto no es convexo, ¿ok? Y de aquí tú dices, vale, entonces como ya el conjunto no es convexo, eh, F no es conservativo. Y esa es la parte donde te digo que tal vez te apresuraste un poco, ¿vale? Para todos. ¿Cómo se entiende un teorema o cómo se sabe si podemos aplicarlo o no? ¿Sí? Permítanme, voy a regresar al enunciado. Miren, como todos sabemos, un teorema se compone de unas hipótesis que se tienen que cumplir y una tesis o conclusión, que valga la redundancia, es lo que se concluye cuando sabemos que las hipótesis se cumplen, ¿cierto? En teoremas como estos, que están escritos como que sí y solo sí, hay dos implicaciones. La primera es donde f es conservativo, es la hipótesis, y la igualdad de derivadas parciales sería la conclusión. Y la segunda es la invertida, donde la igualdad de derivadas parciales sería la hipótesis y la conclusión sería que f es conservativo, ¿sí? Pero hay teoremas, como este en particular, donde antes de caer en estas dos implicaciones, hay una hipótesis general que se tiene que cumplir. Si la hipótesis general no se cumple, ni siquiera tiene sentido que pases a verificar las implicaciones del teorema. ¿Cuál es la hipótesis general aquí? Lo de acá arriba. Un campo vectorial definido en un conjunto que sea abierto y convexo. ¿Sí? Si tu campo vectorial no está definido sobre un conjunto que satisfaga estas condiciones, no puedes aplicar esta condición, esta caracterización de aquí abajo, ¿sí? Porque para caer en esto de aquí abajo, tienes que cumplir primero la condición general de acá arriba. ¿Qué fue lo que verificó Edward? Edward dijo, pues profe, mire que si usted analiza el dominio, usted se da cuenta que ese conjunto no es convexo. Perfecto hasta allí. Luego dijiste, y por lo tanto no sería conservativo. Eso sí ya no, porque para caer en el análisis de decidir si es o no conservativo, se tiene que cumplir la hipótesis general. Como la hipótesis general no se cumple, este teorema para esa función vectorial en particular no puede aplicarse. ¿Estamos claros en eso? ¿Quedó alguna pregunta, alguna confusión, algo?
O sea que lo que tenía que haber dicho era que, digamos, no era diferenciable, básicamente, Mm, teniendo en cuenta ese sentido. no, no tanto eso, sino simplemente que el teorema no puede aplicarse porque el conjunto no era convexo. Vale. ¿Sí? O sea, Ajá, si no se cumple la hipótesis general, no puedes caer en el criterio que te permite decidir si es o no conservativo. ¿Sí? ujú, sí, señor. Perfecto, ok. ¿Claro para todos esto? ¿O quedó alguna pregunta, algo por allí que todavía le quede rayando la cabecita? Ok, por acá me dicen que todo bien. Bien, profe. Ok, vale. Bien, entonces nosotros ya, entonces con lo cual ya sabemos así el teorema, llamémoslo de caracterización de campos conservativos no aplica. ¿Ok? Básicamente, con lo que tenemos hasta el momento, no podemos responder la pregunta de si ese campo es o no conservativo. Eventualmente lo vamos a poder hacer, ¿sí? Pero de momento quiero que quede claro que con ese solo teorema no podemos hacerlo porque no se cumple la condición del dominio, ¿vale? Y ahora quiero que le presten mucha atención a lo siguiente. ¿Por qué es importante? eh, bueno, y aquí sí les voy a hacer spoiler de una vez. Este campo, guarden esta información porque luego la verificaremos. Este campo no es conservativo, de hecho. Pero no es por la razón que dio Edward, que ya le expliqué por qué no se puede concluir por lo que él dijo. Es por otro motivo que vamos a ver cuando ya enunciemos el segundo teorema fundamental del cálculo. Pero de momento les adelanto, ese campo no es conservativo, ¿sí? Ahora, quedémonos con ese spoiler. Observen qué pasaría, cuál sería el error en el que puede caer un estudiante, una estudiante que sea bastante impulsivo y omita verificar la convexidad del dominio y que se vaya de una, ay no, yo no tengo tiempo, eso de la convexidad siempre se cumple, eso que me voy a poner a verificarlo, mejor pasemos de una vez a la acción a verificar las derivadas parciales, que yo soy bien hardcore, bien matemático y le hago bastante bien a las derivadas parciales. Entonces miren lo que pasaría si ese estudiante o esa estudiante bien hardcore se adelanta de una a calcular las derivadas parciales. Si calculamos la derivada parcial de p respecto a, en este caso sería y, ¿cierto? Esa derivada nos daría, tenemos un signo menos allí, ¿cierto? Y derivemos. Derivada del numerador, derivada de y es 1 por el denominador sin derivar, x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Menos, nos queda y por la derivada del denominador, que es 2y. O sea que nos queda menos 2y cuadrado. Vamos a colocarlo de una vez. Menos 2y cuadrado, ¿cierto? Y todo esto sobre el denominador, que es x cuadrado más y cuadrado. Y todo esto al cuadrado, ¿cierto? Si hacemos las cuentas, esto nos va a dar, metiendo el signo menos de una vez, esto va a quedar y cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado y todo esto al cuadrado, ¿cierto?
Eso nos da la primera derivada parcial. Ahora, si hacemos la segunda, pues a ver, ¿dónde está la función? Que ya no la veo. Derivada del numerador nuevamente es 1 y por lo tanto aquí nos quedaría x cuadrado más y cuadrado menos 2x cuadrado y todo eso sobre el denominador al cuadrado. X cuadrado más y cuadrado, todo esto al cuadrado. O sea que al final, fíjense que nos da lo mismo. Las derivadas parciales daban iguales, ¿cierto? El estudiante o la estudiante, insisto, que fuera tan arrebatada, tan impulsivo, de saltarse la verificación del dominio de que sea convexo, ¿sí? Y salte a calcular las derivadas parciales y mire esa igualdad, pues esa pobre persona va a caer en el error de concluir que el campo es conservativo, ¿sí? Y, uy, no se imaginan la cantidad de errores a las que puede llegar simplemente por haber cometido esta impulsividad, ¿sí? Entonces miren, hay casos donde el campo vectorial no es conservativo, que como les digo, ya verificaremos esto eventualmente, ¿sí? Hay casos donde el campo vectorial no es conservativo, pero la igualdad de las derivadas parciales se cumple, ¿sí? La igualdad de las derivadas parciales por sí sola no es una condición concluyente para decir que un campo sea conservativo. Miren que la condición del dominio es muy importante, no en vano está en el teorema. Y por eso les recalco muchísimo, nunca se salten esa condición a la hora, perdón, nunca se salten esa condición a la hora de verificar que un campo sea conservativo, ¿de acuerdo? No quiero que caigan en errores como estos, porque para cuando ya veamos cómo aplicar esto al contexto de integrales de línea, el solo hecho de concluir que este campo sea conservativo les puede llevar a errores en el cálculo, pero ya veremos eso eventualmente, ¿vale? Lo que quiero que les quede claro es que aunque la igualdad de las derivadas parciales se cumpla, si ustedes no verifican lo del dominio, ay, pues como dicen ustedes F en el chat, creo que era, o algo así, no sé. El asunto es que estarían graves, ¿sí? ¿Queda claro esta parte? Sí, señor. Ok. Bien, ¿cuánto tiempo nos queda? Ah, no, todavía es temprano. Entonces, muy bien. Veamos un ejercicio para ustedes, ¿vale? Para que lo hagan en sus casitas. Este sí se puede hacer. Porque también, si no estoy mal, es uno que... Creo que este también lo hice. De este ayer... Ah, sí, este fue el ejemplo con el que cerré ayer la clase. Aquí debe quedar 2xyz más z cuadrado más 1 en dirección y más x cuadrado z menos 4xy en dirección j más x cuadrado y más 2xz menos 2, creo que aquí era un 2, en la dirección k. Bien. Vale, entonces esta era
el último ejemplo con el que terminamos la clase de ayer, yo ya les había adelantado que ese campo era conservativo y lo que hicimos nosotros en clase fue hallar la función potencial para ese campo, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Quiero que verifiquen que en efecto el campo es conservativo, ¿vale? Quiero que se apropien del teorema de verificación, ¿sí? Que lo entiendan bien y este es un buen ejercicio para esto. Ya miramos cómo aplicar el teorema para cuando estamos en caso de R2. ¿Cómo será para R3? Pues tenga presente que la igualdad que se tiene que cumplir es esta, ¿cierto? Vamos a colocar por acá. En el teorema está escrita así: derivada de fi con respecto a xj es igual a la derivada de fj con respecto a xi, ¿cierto? Bien, entonces, lo primero que deberías hacer para afrontar este ejercicio, yo les doy una pequeña guía y ahí ustedes siguen. Lo primero que tienen que tener claro es que, a diferencia del caso de R2, pues ya no es solo una igualdad de derivadas parciales la que tienes que verificar, ¿cierto? Porque aquí tú tienes, fíjate, tienes tres variables, ¿cierto? x1, x2 y x3, ¿cierto? X, Y y Z son la primera, segunda y tercera variable respectivamente. Y tienes tres funciones: f1, f2 y f3, ¿cierto? Y recuerda que esta igualdad debe verificarse para todo i y para todo j que va desde 1 hasta 3 en este caso, ¿cierto? Y bueno, entonces miremos qué pasa cuando hay que recorrer los índices, ¿no? Ejercicio simple de programación. Cuando i vale 1, j puede tomar varios valores. Por ejemplo, j puede valer 2, ¿cierto? O sea que tendríamos que verificar esta igualdad de derivadas parciales. Derivada de f1 con respecto a x2 que sea igual a la derivada de la segunda función respecto a la primera variable, ¿cierto? Donde a la segunda variable sabemos que la estamos llamando y a la primera variable sabemos que la estamos llamando x, ¿cierto? Y el contador avanza y sigue estando en 1, pero ahora j pasaría a valer 3, ¿cierto? Y nos quedaría entonces que hay que verificar esta igualdad, derivada de f1 con respecto a, en este caso, la tercera variable, y esta debería ser igual a la derivada de la tercera función respecto a la primera variable, ¿cierto? Donde ahora, pues la variable x3 es la que llamamos nosotros z. Y la primera variable, pues esa sigue siendo x, ¿cierto? Y miren que allí ya está, ¿cierto? Esa sería una igualdad que hay que verificar. Y hasta ahí hemos recorrido los contadores con i igual a 1 y las posibilidades de j. Nos faltaría ver ahora que i valga 2, ¿cierto? Y pues ir recorriendo las posibilidades de j. Tengan en cuenta que algunas igualdades que les aparezcan, pues seguramente, bueno, pues seguramente no, es posible que ya se hayan repetido antes, ¿sí? El asunto es que hay más de una igualdad de derivadas parciales a verificar. ¿Cómo sabes las igualdades que debes verificar? Las obtienes de la manera en que te expliqué aquí. Pero ahora te faltan pues mirar las otras opciones para los contadores. I igual 2, j igual a 1, igual a 3. De esta manera sacas las derivadas parciales
que debes ver si son iguales o no, y ya teniendo en cuenta eso, haces las cuentas pues pertinentes. ¿Listo? Ese es el ejercicio que quiero que hagan para esto y deben llegar en efecto a que pues la lista de igualdades que usted deduzca, todas se cumplen y por lo tanto el campo será conservativo. ¿Alguna duda respecto al ejercicio que tienen que hacer? Con que una igualdad ya no se cumpla no es conservativo. Exacto. Ok. Obviamente partiendo del hecho de que hayan verificado que el dominio es abierto y convexo, ¿vale? Recuerden que eso es lo primero. Y como para agregarle moral al asunto, pues hasta las 7 de la noche de hoy me lo mandan como respuesta al correo que estoy a punto de enviarles. O no, ¿saben qué? Mejor porque si no luego el buzón se me llena de mucha cosa. Me lo mandan por WhatsApp, ¿vale? Me lo mandan como un escaneo PDF, porfa. Si les queda difícil por el celular, entonces por correo, pero de preferencia por WhatsApp, ¿vale? Y por 3 décimas, ¿vale? Por 3 décimas la realización de hasta las 7 de la noche, Laura, del día de hoy. ¿Listo? Y ese es el ejercicio. Tómenle pantallazo. Igual saben que ahorita que termine la clase me pongo a subir los videos. Y a ver, con toda esta información que hemos visto, a ver, espérense. Quedan menos de 20 minutos. Y... no, jóvenes, vamos a dejar hasta allí, ¿vale? Porque lo siguiente que quiero explicarles es el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Ya por fin, aplicando todas estas cosas que hemos visto. Y hay mucho que hablar de él, mucho que se desprende, implicaciones, consecuencias, obviamente aplicarlo a ejemplos y no quiero que la idea se corte ahorita, ¿sí? Quiero que la llevemos toda al hilo, digámosle así. Entonces la clase por hoy queda hasta allí. Entonces recuerden el ejercicio hasta las 7 de la noche. Obtengan bien la lista de igualdades de derivadas parciales que hay que verificar, hagan bien las cuentas. El ejercicio es sencillo, así que trabajenlo bien. Cualquier cosa me escriben, me comentan, yo estaré pendiente de sus mensajes, ¿vale? ¿Alguna duda, inquietud, cosa que no haya quedado clara de la clase de hoy? Profe, perdón. Sí, Edward. Para el caso, digamos, para el caso de la primera igualdad, usted lo que hizo fue, digamos, tomar i igual a 1 Ajá. y como es, digamos, como es j, tiene que ser necesariamente 2, ¿cierto? O sea, porque es la segunda. Sí, porque si tú tomas I y J iguales, la verdad no haces nada. Tienes que tomar los diferentes. Ujú. Entonces, por eso es que miramos los dos casos, J2 y J3, porque son los que son diferentes al I igual a 1, ¿sí? Listo, profe. Ajá. Ok, Entonces, por lo menos entonces luego por lo menos para el i igual a 2, entonces sería, por ejemplo, j igual a 1 y j igual a 3. ¿Sí? sí. Y pues cuando vayas enlistándolas, les sugiero que presten atención a las igualdades anteriores, por si de pronto alguna que estén obteniendo ya se haya repetido antes. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ok, Gracias. listo. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, jóvenes, entonces, si no hay más inquietudes, les agradezco mucho la atención, la madrugada, sé que fue difícil, eh, para mí también lo fue. Y pues nada, cuídense mucho, tengan un buen resto de viernes y ya nos vemos, ya nos escuchamos, mejor dicho, el próximo jueves. Que estén muy bien, Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. ¿vale? Que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao, que estén Hasta bien. luego, profe, gracias. Vale, chao, Luego. chao, chao.